Hola, hola, hola. Muy buenas noches o buenas tardes o según donde estén. Muy contentos de encontrarnos como siempre, como cada jueves en el ciclo de Raíces de Sefarad. Hola Lili. Hola Marcelo, hola a todos, muchas gracias por acompañarnos un jueves más. Habrán visto la novedad que tenemos, esta presentación nueva con las actividades y con nuestro canal de YouTube, así que estamos muy contentos de poder presentarles de una manera diferente lo que les recordamos y les anunciamos cada semana. Sí, la idea es ser más ágiles, no ser tan pesados con todo lo que le decimos, puntualizar. Ustedes ya saben que en sefarad.com encuentran toda la agenda y todo eso. Sí quiero puntualizar sobre las dos actividades que tenemos a corto plazo. La de este domingo, un proyecto de vida en torno a la cultura sefaradí. Este es un reportaje, una interview que va a hacer Brian Kirchen de la Universidad de Binghamton y Shadar, el representante de la Autoridad Nacional del Ladino, que va a entrevistar a quién, bueno, a Liliana, va a entrevistar a nuestra Liliana, esta vez va a pasar del otro lado como para conocer su vida, lo que ella misma dice, un proyecto de vida alrededor de la cultura sefaradí, nos va a contar a ver todo lo que hace y todo lo que hizo y todo lo que hará y cómo lo siente. Así que esto es este domingo a la 1 de la tarde hora de Argentina, cada uno saca la cuenta de su ciudad y para el jueves que viene, en el ciclo de Raíces de Sefarad, va a estar nada menos que la escritora Miriam Moscona. Yo no sé si han leído el libro Tela de Cebolla, que es un clásico ya del ladino, de la lengua sefaradí. Bueno, ella va a estar con nosotros en directo desde México el próximo jueves. Y como siempre, el curso de ladino, la danza, todo lo que ya saben y que si no lo saben lo buscan en sefarad.com, igual que lo que tiene que ver con las donaciones, el canal de YouTube y todo eso. Pero dijimos que íbamos a ser muy ágiles, así que vamos directamente a lo que nos llama hoy. Sí, hoy tenemos este tema tan interesante y querido para todos, que son las historias orales sobre la nacionalidad española y portuguesa, una investigación que llevaron a cabo la profesora Rina Benmayor y la profesora Dalia Candiotti. Vamos a saludarlas y luego les cuento algo sobre cada una de ellas. Hola Rina, hola Dalia. Hola. Hola. Vamos a presentarlas un poquitito, no podemos decir todo el currículum de cada uno, pero para que la gente que no sabe sobre el trabajo que ustedes hacen y quiénes son, para que por lo menos tengan una idea de quién nos va a dar hoy esta charla. Rina Benmayor es profesora emérita en la Universidad Estatal de California en la Bahía de Monterrey. Doctorada en literatura española de UC Berkeley, se especializó en el romancero sefaradí, publicando su recopilación oral en la costa occidental de los Estados Unidos bajo el título de Romances Judeo-Españoles de Oriente. Posteriormente se ha dedicado a la historia oral, el testimonio y la narrativa digital, temas sobre los cuales ha publicado libros y artículos. En el 2016 coeditó la antropología Memory, Subjectivities and Representation, Memoria, Subjetividades y Representación sobre la historia oral en América Latina, Portugal y España, publicado por Palgrave, el cual ganó el premio de Mejor Libro por la Asociación de Historia Oral. Dalia Candiotti es profesora de literatura en el Departamento de Inglés del College of Staten Island en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es autora del libro El retorno del converso, la conversión y la historia sefaradí en la literatura y cultura contemporánea, publicado en 2020 por la editorial de la Universidad de Stanford. También es autora del libro Migrant Sites, American Place and Diaspora Literatures y de diversos artículos sobre la literatura sefaradí.
la escritura de las migraciones, la diasporización en las Américas y las relaciones judeo-musulmanas en la literatura reciente. Y esto solamente es una pequeña parte de lo que hacen nuestras invitadas de hoy. Ahora sí, las dejamos con nuestro tema del día. Bueno, muchas gracias Liliana por la introducción y también por la organización tuya y el apoyo técnico fantástico de Marcelo. Les agradecemos mucho y también al público que está aquí. Estamos muy contentas de estar con ustedes. Vamos a presentar nuestro proyecto de historia oral con los descendientes de los sefardíes que han buscado la nacionalidad española o portuguesa. Y vamos a empezar con unos datos y luego explicar algo de nuestro método y y explicar también unos hallazgos, unas conclusiones sobre los entrevistados nuestros. Bueno, gracias Marcelo y Liliana por esta muy grata posibilidad de charlar con todos ustedes, el público. Nos da mucho placer poder hacer esto y de dar a conocer un poco el trabajo que hemos hecho porque ha sido un trabajo muy personal con personas de distintas partes del mundo y bueno, nos halaga mucho el poder compartir. Yo voy a comenzar para dar un poco de background de cómo comenzamos este trabajo. Empezamos en el 2017, en enero del 2017, con la idea de Dalia ya las leyes habían salido, llevaban 2 años, pero dijimos, bueno, sería muy interesante saber qué es lo que opinan los descendientes y por qué están solicitando. Y debo decir que yo fui una de ellas que solicitó y por eso empezamos esta plática sobre la posibilidad de hacer una historia oral, un trabajo de historia oral. Estas leyes nos parecieron realmente extraordinarias en muchos sentidos, pero queríamos saber qué opinaban los demás. Entonces, hemos puesto unos datos recientes en la pantalla porque seguramente nos van a hacer preguntas sobre ello, sobre las cifras más actuales. Lamentablemente para Portugal no tenemos cifras muy actualizadas, pero para España alrededor de 150,000 solicitudes fueron recibidas ya para el 2020 y de ellas como 50,000 están en proceso porque son diferentes etapas, ¿no? Y están en proceso, ya se han otorgado, ya se han concedido alrededor de 20,000 expedientes y ya pueden ver ahí las cifras. Y se estima que todos los meses están procesando como 1,300 solicitudes. Hasta el momento, como ven, no ha habido grandes denegaciones. Han sido casos muy específicos. Y bueno, esa es la línea general que podemos compartir para el día de hoy. Y cuando tengamos actualizados los datos para Portugal, pues los cambiaremos, les pondremos al día. Es importante, yo creo que señalar que estas leyes no se basan en la religión, sino se basan en la descendencia de los sefardíes originarios de España o Portugal. Y esto es un punto importante porque según las leyes españolas de la Constitución, no se puede señalar ni discriminar basado en religión. Entonces, cuando hicieron esta ley,
pues tuvieron mucho cuidado en especificar que es para descendientes de sefardíes y no importa si eres judío o no eres judío en la actualidad. Bueno, Dalia. Sí, bueno, entonces, para decir algo de lo que queríamos investigar, a pesar de las cifras, porque nosotras somos más bien investigadores interpretativas, analíticas, y lo que queríamos hacer es hablar de los solicitantes mismos, porque la cuestión fue muy debatida sobre por qué España ofreció esta oportunidad ahora y Portugal también, cuáles sus motivaciones. Y si puedes subir otra vez, Marcelo, sí, gracias. Podemos ver aquí en el preámbulo a la ley española y la ley portuguesa, que hay un sentido de que los sefardíes fueron leales, hay un discurso de lealtad. Voy a leer esta cita del preámbulo de la ley. Los hijos de Sefarad mantuvieron un caudal de nostalgia inmune al devenir de las lenguas y de las generaciones. Palpita el amor hacia una España consciente al fin del bagaje histórico y sentimental de los sefardíes. La España de hoy, con la presente ley, quiere dar un paso firme para lograr el reencuentro de la definitiva reconciliación con las comunidades sefardíes. Y el preámbulo de la ley portuguesa, a pesar de las persecuciones y alejamiento de su territorio ancestral, muchos judíos sefarditas de origen portugués y sus descendientes mantuvieron no solamente su idioma portuguesa, pero también los ritos tradicionales del antiguo culto judaico en Portugal, que nos lleva a autodenominarse judíos portugueses o judíos de la nación portuguesa. El presente diploma permitirá el ejercicio del derecho al retorno. Entonces, en esos discursos hay un sentido de lealtad, continuidad de la cultura, de la identificación con España y con Portugal. Pero esto es un discurso estatal, entonces queríamos saber, bueno, ¿qué piensan los que están buscando la nacionalidad a base de este contexto, este discurso de los estados y de la ley? Bueno, hicimos realizamos muchas entrevistas y queríamos saber cómo se sienten sobre esta cuestión de la nostalgia para España, la lealtad a España y Portugal, y cuáles son sus perspectivas, cuáles fueron sus motivaciones, por qué hicieron, por qué quiere un americano de Estados Unidos o de Argentina o un sefardí de Turquía, por qué están solicitando, y sus sentimientos y sus ideas sobre la identidad sefardí particularmente, como esta identidad y esta historia está la base de los leyes. Rina. Sí, bueno, Marcelo, ¿puedes poner el siguiente? Exacto. Estos son los datos de nuestra investigación. Como ven, desde enero del 2017 hasta el día de hoy, hemos realizado 68 entrevistas en distintas partes del mundo, en 4 continentes, 4 o 5 continentes. Hemos viajado por todo el mundo, en realidad, gracias a Zoom,
conste que iniciamos esto antes del auge del Zoom. Nadie sabía de Zoom cuando empezamos nosotras. Para darles una idea, empezamos entrevistando a personas conocidas, entre ellas a nuestros dos anfitriones, Liliana y Marcelo. Y bueno, los conocimos a raíz de esto. Y después la gente nos iba recomendando de boca en boca y así fuimos ampliando a todos estos continentes con entrevistas. Hay que decir que nuestras entrevistas no son encuestas. Es una entrevista más bien de historia de vida, muy abierta. Tocamos varios temas, pero no es un cuestionario. La historia oral, hacemos esto como nuestra metodología y esto les da al narrador, a los narradores, como les llamamos, más control sobre lo que quieren compartir. Y así fue. Nuestras entrevistas duraban más o menos 1 hora con cada persona. Y tengo también que decir que siendo yo solicitante, también a la vez que soy investigadora, yo creo que nos abrió el camino un poco más porque yo entendía el proceso en primero y que pues la gente estaba siendo entrevistada por personas que están conectadas con todo. Y entonces pues nos dio un poco más de confianza. Y los temas que abordamos en las entrevistas, empezábamos con una historia personal, un poco de esbozo de la trayectoria individual de la persona, y luego pasábamos a preguntar sobre la historia familiar, los antepasados, qué saben de su historia, cómo lo han conocido, cuáles son sus conocimientos culturales, religiosos, el idioma. Y después pasamos a preguntar por qué decidieron pedir la nacionalidad y cómo se enteraron de ello y cuál ha sido la experiencia con el proceso. Y al final, pues hacíamos preguntas un poco más amplias, por ejemplo, ¿qué significa para ellos adquirir esta nacionalidad en vista de la historia de la expulsión? Y si al tener una segunda nacionalidad, eso afecta en algo a su nacionalidad actual. En fin, cosas un poco más amplias y la verdad es que las entrevistas son muy, muy bonitas y estamos en proceso de archivarlas con la Universidad de Washington, con el programa de estudios sefardíes y en un futuro estarán asequibles para la investigación, no para fines comerciales ni nada de eso, pero solamente para investigadores mediante la biblioteca de la Universidad de Washington. Y pues eso es para dar un poco de background sobre lo que hicimos y lo que logramos, en fin. Pero entonces los hallazgos, como hablaba Dalia, son muy importantes y queremos enfatizar algunos de ellos y Dalia nos va a explicar un poco más. Entonces, como una de las preguntas fue, bueno, ¿cuáles son las motivaciones? Quiero explicar un poco sobre las motivaciones que son interesantes, porque de una parte son, bueno, muchas de las motivaciones son un poco obvias. Hay razones prácticas, como el deseo de tener una ciudadanía de reserva, como lo llamamos nosotras, de reserva para la seguridad personal y familiar y comunal, comunitario de los solicitantes, en casos particularmente donde la gente no se siente muy seguro en su país original o en su país de migración.
Esto es el caso de muchos venezolanos, turcos y también americanos de Estados Unidos también, porque hay muchos solicitantes de Estados Unidos también. Entre ellos particularmente los descendientes latino-hispanos que sienten el racismo de los últimos años particularmente y quieren otra opción. También hay gente que busca oportunidad para estudiar, para viajar, para tener un pasaporte menos problemática que el suyo. Y también poder imaginar o planificar mudarse a España o Portugal. Entonces hay muchas motivaciones. También hay motivaciones menos prácticos, pero más simbólicas, que pueden coexistir con lo práctico. No es que son exclusivas, mutuamente exclusivas. Entonces, la afirmación de la identidad sefardí a través de la búsqueda de la nacionalidad es muy interesante. Y se concierne de muchos tipos de solicitantes. Unos son, como los llamamos, los llaman sefardíes, judíos sefardíes normativos, es decir, los que se identifican de sefardí judío desde el nacimiento, de la familia, etcétera, que son muy involucrados en su identidad y en la historia, en conocer la historia sefardí, y ven esta oportunidad como una oportunidad de reconectar y recuperar un derecho histórico y participar en lo que ofrece España o Portugal con la promulgación de la ley. Entonces, aceptar la oferta. Estos son muy importantes simbólicamente. De otro lado, tenemos también los que descubrieron sus antepasados judíos antes de la ley, pero no se habían formado en una comunidad judía o sefardí, pero han descubierto sus antepasados, especialmente judeoconversos en América, que no sabían exactamente, había rumores en la familia o descubrieron a través de sus propios sospechos, investigaciones, etc. Entonces, para esta gente que empezó esta investigación mucho más previa a las leyes, esto también es una afirmación de su búsqueda, a veces de su nueva identidad de judía, porque hay entre ellos los que convirtieron al judaísmo. Y entonces recibir el certificado de la Federación de Comunidades Judías en España, por ejemplo, o en Portugal, es una afirmación de todo lo que ya sabían, pero no había sido afirmado por un Estado o por una entidad tan grande. Y también hay los que no sabían nada de su ascendencia judía y lo descubrió porque precisamente estaban buscando alternativas, nacionalidades alternativas. Se enteraron de las leyes para los sefardíes, y como un narrador, como los llamamos nosotras, un narrador de Brasil, que se llama Eduardo, que buscaba salir de Brasil, nos dijo, cuando aprendí que hay una ley parecida, empecé a buscar a judíos en mi linaje. Y los buscó y los encontró.
Entonces, y hay también diferencias entre las generaciones, un poco, especialmente las generaciones de los sefardíes, de la gente de las comunidades sefardíes, donde los jóvenes, por ejemplo, de Turquía tienen razones más prácticas que simbólicas, pero las otras generaciones tienen también razones simbólicas. Entonces, hay una diversidad increíble de motivación y no es tanto tan obvio que solamente intereses prácticos. Uh-huh. Bueno, junto con esto, pues una de las cosas que empezamos a vislumbrar al hacer muchas entrevistas y al analizarlas, y es un poco obvio porque una ley de nacionalidad pues se basa, como todas las leyes de pertenencia, se basan en la sangre, ¿no? En la ascendencia, en la genealogía. Pero la genealogía, aunque sea obvio que uno tenga que comprobar su genealogía para pedir esto, surgieron unos aspectos muy interesantes para nosotros. La posibilidad de encontrar la documentación correcta para comenzar, porque esa es la documentación es la evidencia que uno presenta para comprobar sus orígenes sefardíes. Y entonces encontramos que todo depende de la trayectoria en la diáspora, del lugar donde se asentaron los antepasados. Por ejemplo, la escritora británica Judith Summers, cuyos ancestros emigraron de Portugal a Ámsterdam y después a Londres, ella nos contó que ella pudo trazar su árbol genealógico hasta el siglo XVII en Portugal en una tarde haciendo investigación en el Internet con los archivos digitales de la sinagoga Bevis Marks en Londres. Pero tenemos que decir que esto es un poco insólito, es un caso un poco inusual, porque para otras personas que provenimos de otras partes del mundo, no tenemos estas posibilidades. Los portugueses mantuvieron en Ámsterdam unos archivos excelentes que nunca se dañaron, están intactos, igual en Londres, entonces ellos pueden depender de todo ello. Pero, por ejemplo, para Dalia, para mí, para Marcelo, para Liliana, pues es otra historia completamente diferente, porque salvo algunas excepciones, como la familia Modiano, digamos, si tenemos suerte, podemos trazar nuestros árboles genealógicos hasta mediados del siglo XIX. Pero aún así, mucha de la información que sabemos de nuestras familias viene de tradición oral, pasado de boca en boca en la familia y no está documentada. Y esto es un gran problema para los solicitantes que venimos de partes del mundo donde no hay buenos archivos para comprobar nuestra descendencia. Existe en realidad una gran laguna entre 1492 y, digamos, 1900 en cuanto a documentación en muy diferentes partes del mundo. También la genealogía tiene otro matiz, que es que cuando uno sabe o ha crecido desde la infancia sabiendo que uno es sefardí, bien, todo bien. Pero, ¿qué pasa con solicitantes que no tienen ese caudal histórico, esa misma experiencia histórica de la familia? Personas que están un poco enajenadas, distanciadas de su historia. Y entonces, para ellos significa esto de comprobación un dilema también. Por ejemplo, tenemos un joven solicitante turco que dice que él se siente distanciado de su historia y eso le hace dudar
si merece pedir la nacionalidad. O sea, se basa su criterio en un sentido personal de mérito. Dice, y voy a citar, dice, mi ignorancia, esto viene de mi ignorancia histórica. He estado estudiando e investigando mi pasado durante muchos años. Entiendo en teoría por qué tengo estos derechos a la ciudadanía, que es una reparación, una disculpa, y por esto le fue negado a las generaciones anteriores. Pero en mi caso, esta conciencia histórica aún no está resuelta. Entonces, él opinó que aunque está solicitando que él tiene que hacer, se hizo una promesa de seguir investigando para sentirse que realmente merecía conseguir esta ciudadanía. También al solicitar la nacionalidad, como por encima de todo, lo que importa es la línea sanguínea. Esto lo sabemos. Es la evidencia clave y los estados, tanto el español como el portugués, requieren, o sea, sus decisiones se basan en comprobar la línea sanguínea. Pero al respecto de la sangre, escuchamos unas cosas muy curiosas. Por ejemplo, la norteamericana Judy Burke solicitó, uno de los primeros que solicitó el pasaporte portugués para ella y para sus hijos, habló de esta manera. Y Marcelo, el primer video de Judy Burke. It's a little disturbing how important the bloodline is. And the Portuguese consul spoke about that too. The whole reason that Jews were the conversos and Nuevo Cristos were hounded was because of their impure blood. And that hasn't changed. I mean, now I've got the right blood, but it's still all about the bloodline. I just like the blood now, and I can bring it back. Entonces ella, Judy, enfatiza esta ironía de que antes me expulsaron por cuestiones de sangre impura y ahora esa misma sangre me permite volver, que es una ironía un poco curiosa, ¿no? Entonces, pero estos dilemas históricos y de la búsqueda de evidencia también pueden producir efectos muy sorprendentes y algo emocionantes. En cuanto a la restauración de la identidad lejana, sino una identidad también perdida, muchos de nuestros narradores hablan de cómo este proceso de buscar esta nacionalidad, muchos de ellos por razones, como dijo Dalia, muy prácticos, también se han encontrado con un reencuentro con su pasado. Por ejemplo, Liliana, el video de Liliana, nuestra anfitriona, habla de una manera muy emotiva sobre la situación en que se encuentran muchos sefardíes que ella conoce en Argentina y otros lugares, y del impacto de las leyes sobre sus conciencias. Nosotros tenemos amigos de nuestra generación que se dicen sefaradíes porque portan un apellido, porque conocen algunas cosas que sucedían en sus casas, pero muy alejados de lo que sería la cultura sefaradí. Uh-huh. Más bien asimilados a la cultura ashkenazí y a los modos ashkenazíes, uh-huh. Por casamiento, por lugar donde viven, y creo que esto inclusive ha servido para que la gente vaya a buscar a los baúles de los abuelos o de los padres, uh-huh. A las casas, a las personas que aún les quedan en la familia, preguntar sobre su cultura judía sefaradí, sobre sus costumbres, sobre documentación que haya quedado, ha hecho que mucha gente que hasta este momento no tenía ninguna necesidad espiritual ni familiar, que se acerque a la cultura. Y me parece que es una consecuencia muy buena para nosotros los judíos, como un rescate de la cultura sefaradí contemporánea.
Ujú. Gracias, Lili. Comprobando este criterio de Liliana, pues encontramos a muchos narradores que confirmaron esta misma situación. Por ejemplo, una chica norteamericana, joven de, no sé, 30 años por ahí, nos contó esto, nos dijo: he aprendido mucho más acerca de la familia con este proceso de la ciudadanía y pudimos rastrear hasta los tatarabuelos, los nombres al menos, pero no sé mucho acerca de ellos. Mi bisabuela nació en Estambul, creo. De ella sé más porque tengo una transcripción de una entrevista en audio que se hizo con ella para otro proyecto sefardí que fue muy interesante de leer, y ella hablaba ladino. Entonces, para personas como Sara, hacer esta búsqueda y encontrar estos tesoros entre la familia o entre los documentos, pues realmente impacta mucho, tiene una fuerte dimensión emocional. Pero también estamos muchos de nosotros que siempre hemos tenido este conocimiento de nuestra historia, de nuestra cultura, y pedimos la nacionalidad, como en mi caso, por razones simbólicas. Yo no pienso ir a vivir a España, aunque me gustaría, pero quién sabe, no sé, a lo mejor puedo, pero no estaba en mis vistas, pero lo hice por una razón simbólica, porque para mí era una especie de reclamo de mi identidad y de decir al Estado español: ojo, aquí estoy, estamos aquí y no nos vamos a ir a ninguna parte y nos tienen que reconocer. Y también hay un elemento un poco imaginativo en esto. Nos capta mucho el no saber, por ejemplo, de dónde vienen nuestros antepasados, aunque yo he podido encontrar en documentos en España mis apellidos, los he encontrado en el medioevo, 1290, 1430, en varios sitios de España. O sea que sé que vengo de ahí, pero vengo de ahí por apellido. No sé si vengo de ahí por línea sanguínea. Eso sí que se me escapa. Pero entonces nuestra imaginación también juega un rol importante en esto, porque nos sentimos la pertenencia de alguna manera. Y creo que las palabras de Marcelo, cuando le entrevistaron, captan muy bien esta cuestión, porque nos habló de cómo, al pedir esta nacionalidad, fija su lugar en el círculo histórico. O sea, de que como el solicitar la nacionalidad, en efecto, cerraba un círculo para él, desde la expulsión hasta hoy. Vamos a escucharle. A mí me emociona que una decisión tomada por el Estado español, por el gobierno español en este caso, me una con esos antepasados de 600 años atrás. Y pensar que yo estoy haciendo hoy un trámite que lo hago porque mi tatarabuelo vivió allí, y entonces esa historia que tanto vivimos y de la que participaron toda una cadena de antepasados hasta llegar a mí, yo también estoy formando parte de esa historia, yo formo parte de esa cadena. Y a mí tener esa mirada hasta algo romántica, me gusta tenerla. Yo no estoy pensando en ir a vivir a España, no tengo la menor intención. Adoro España, me encanta, fui muchas veces y me encanta España, pero no tengo pensado ir a vivir a España ni remotamente. Pero el hecho de ser parte de una historia que siempre me apasionó, bueno, eso realmente me gusta mucho, me hace sentir muy bien. Gracias, Marcelo. Entonces, esto de la genealogía y la documentación y la búsqueda de la documentación tuvo efectos inesperados para nosotras en el momento de analizar las entrevistas. Pero también hubo otras conclusiones que sacamos. Y, por ejemplo, el peso de la autenticidad
en este proceso. Es muy importante y Dalia nos va a hablar un poquito de eso. Sí, porque cada vez que tienes que presentar prueba de tu identidad, hay un poco de consternación, ¿no? Porque ya sea algo natural que nunca fue evidenciado, como en el caso de Irina, o ya sea un caso de que, bueno, alguien descubre su ascendencia más recientemente y no sé exactamente cómo va a desarrollar la cosa en respecto a cómo va a incorporar esta nueva historia, esta identidad. Pero hay muchos casos entre los que no nacieron en una comunidad sefardí, pero descubrieron esta genealogía por interés o por causa de la ley, pero hay acercamientos diferentes a la cuestión de, bueno, ¿qué quiere decir esto para la gente que no sabía que tenía raíces judías hasta muy reciente? Hay algunos que entrevistamos que dicen que, bueno, no, fue una cuestión práctica y es interesante y tienen un poco hasta un orgullo de tener un pasado tan interesante en la familia, pero no quiere decir mucho porque necesitan la nacionalidad por una razón u otra y ya. Pero hay muchos otros que sienten que es una abertura nueva, una aventura nueva también en su mirada a sí mismo. Y hay entre ellos, entre muchos, bueno, que son, que nacieron como cristianos o musulmanes, etcétera, que tienen un interés bastante fuerte, reciente, pero fuerte. Entre ellos, vamos a ver un video de una de nuestras narradoras que se llama Ana María Gallegos, que viene del norte del estado de Nuevo México en Estados Unidos, que es, bueno, informalmente el centro de esta recuperación de la historia criptojudía, como ahora diría que hace parte de la historia del Estado, de la historia de los criptojudíos que han llegado de lo que es hoy México al norte de Nuevo México y con los años perdieron su identidad y ahora están buscando y encontrando un pasado criptojudío de judeos conversos. Pero Ana María no sabía de esta historia, como se había formado en una familia muy católica, pero con la investigación genealógica, que es un requisito de la solicitación, abrazó la identidad nueva. Podemos ver el video el sexto video de Ana María Marcelo. And I'm so happy to know who I am. I always felt, I don't know, I wouldn't say different, but I'm very happy to know who I am. I never really knew who I was, I never knew where my ancestors came from, and it always was really interesting to me, and I never knew kind of where to start. A lot of people in northern New Mexico kind of knew that they were part of the conquistadores that came, and I never knew that. And so now I know our whole history. I know stories and stories and stories, and so
I'm just very happy to identify as Sephardic. Yes, absolutely. Lo que es muy interesante es esa cuestión de la cuestión clásica de quién es un judío. En este estudio y con la investigación de la historia sefardí y la historia judeo-conversa, nos sale otra pregunta. ¿Quién es un sefardí? ¿No? Porque a través de la genealogía, que es, bueno, un requisito, la gente se puede identificar de sefardí, pero no judío. Entonces, tenemos muchos casos como la de Ana María, que ella no es judía, y como un joven de Colombia que me dijo, sí, yo soy sefardí, pero no soy judío. Entonces, esa separación del sefardismo, del judaísmo, está facilitada por la ley, porque según la ley no tienes que ser judío, pero tienes que tener antepasados judíos. Entonces, la conclusión de muchos de los entrevistados es que uno puede ser sefardí sin ser judío, lo que es una cuestión muy interesante. Entonces, sí se puede ser sefardí sin ser judío, ¿y qué quiere decir entonces el sefardismo? Me gustaría mucho hacer un estudio longitudinal para ver cómo la gente cambia de opinión, de sentimiento, de ideas sobre su identidad en, no sé, en 10 años después de tener la nacionalidad española. Ojalá, no sé si vamos a poder hacer este estudio, pero creo que suponemos que mucho va a cambiar y la identidad sefardí va creciendo en importancia para los sefardíes mismos, que hace 20 años que no se identificaban tal vez tanto en Turquía, por ejemplo, como sefardíes, pero simplemente como judíos. Pero con la nacionalidad española que enfatiza la identidad sefardí en vez de la identidad judía, puede ser que las cosas cambien bastante en respecto a cómo se ve uno en respecto a esta identidad y esta historia. Para concluir, hay mucho que decir sobre nuestros 68 narradores y no hay una fórmula o un padrón que podamos identificar porque son tan diversos. Pero los que les une de una manera u otra es este contexto de una identidad flexible de la cual aprovechan. Es decir, bueno, muchos países ahora tienen leyes más flexibles sobre la nacionalidad, que uno puede obtener doble o múltiples nacionalidades sin problema. Entonces, la gente aprovecha de esto, pero también hay la práctica de un sentido de multiculturalismo y pertenencias múltiples, que uno puede ser argentino y judío y español o portugués a la vez, y uno puede ser interesante, para mí es muy interesante, que uno puede ser católico y sefardí a la vez. Entonces, esto es más
creo, más nuevo. Pero esta es la identificación de muchos de nuestros narradores. Entonces, también hay mucha gente que ve la búsqueda de nacionalidad como una oportunidad, pero también una recuperación simbólica, pero sin dejar o sin abandonar otras identidades, otras nacionalidades. Por ejemplo, entrevistamos a una autora muy conocida de origen mexicana en Estados Unidos, está buscando la nacionalidad y tiene ascendencia judía que comprobó hace muchos años y escribió novelas sobre esto. Se llama Kathleen Alcalá. Ella se identifica como indígena y mexicana y sefardí, judía a la vez. Entonces, no es que al afirmar la identidad o la nacionalidad española o portuguesa, uno abandone otras pertenencias. Y para concluir, parece entre nuestros narradores que lo que destacan es una pertenencia al mundo sefardí, en vez de al mundo español o portugués. Y esto es también nos llama mucho la atención, y creo que señala también la importancia de la historia. Puede ser una historia borrada, desvanecida o alejada o cercana, que tiene mucho que ver con nuestro presente. Entonces, esta historia nos facilita a identificarnos hoy y hasta cambiar nuestras vidas. Sí, bueno, gracias. Bueno, y nada más para dar si nos permiten 5 minutitos más, queríamos también decir que hemos publicado un artículo sobre todo esto que está en una revista online asequible a todos, es abierto. La revista se llama Quest, es una revista de estudios judíos que sale de Italia, y todo el número 18 del enero diciembre de 2020 está dedicado a la cuestión sefardí en España y Portugal, y entre ellos está nuestro artículo. Si quieren, después podemos dar la información. Y también estamos en este momento, a raíz de todas estas charlas que hemos dado, como parte de un grupo de investigación que se llama Genealogías de Sefarad, nos hemos reunido cada año en España, Portugal, en Estados Unidos, y nos hemos puesto en contacto con otras personas que también están investigando estas leyes desde diferentes perspectivas. Tenemos antropólogos, personas de leyes, sociólogos, historiadores, y hemos decidido montar un volumen, un libro que estamos coeditando, Dalia y yo, en este momento, que con el título en inglés va a ser, pero el título en español sería La ciudadanía reparativa en España y Portugal, judíos sefardíes, reconciliación y retorno. Y el libro consta de 12 ensayos académicos y de 5 testimonios personales, o sea, historias de vida de las personas que entrevistamos de Turquía, Estados Unidos y Venezuela. Y entre ellos están sefardíes normativos, o sea, personas que siempre se han identificado como tal, y también descendientes de conversos.
Son 21 académicos que colaboran con nosotros. Algunos de los ensayos son coescritos y vienen de varios países, de España, Portugal, Venezuela, Turquía, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Así que es muy transnacional, y también diferentes disciplinas y que nos gusta el trabajo colaborativo, que es muy bonito. Entonces tiene varias secciones. El libro tiene una sección sobre aspectos legales, otra sobre aspectos históricos, otra sobre el background, el trasfondo de las leyes y los procesos, y una sección etnográfica también. Y esperamos que se publique en el 2022, si tenemos suerte. Entonces, pues ahí estamos. Ese fue el paso más reciente de nuestra investigación que salió de todas estas entrevistas de historia oral. Así que, nada, les agradecemos mucho, y si tienen preguntas, aquí estamos. Tenemos algunos saludos y algunas preguntas, pero sobre todo las felicitamos por este análisis y por este trabajo tan importante que, como conversamos alguna vez, tiene que ver con, hasta hace poco tiempo, judío y sefardí era una unión que uno no podía entender disociada. Y a partir de esta búsqueda personal por ser parte del colectivo sefaradí, se han descubierto muchas identidades escondidas por el tema de las conversiones forzosas durante la época de la Inquisición. Y como decía, también muy difícil rastrear en América, donde tuvimos también mucha presencia de la Inquisición, y durante mucho tiempo los judíos que venían con esperanza de volver a ser judíos no lo pudieron hacer, y luego de algunas generaciones se perdió toda la información familiar. Así que sumamente interesante el análisis, y muy útil, porque ahora tenemos nuevas categorías de sefardíes con los cuales tenemos que convivir y trabajar. ¿Estás con el micrófono apagado, Marcelo? Decía que menos mal que no estoy en edad escolar, porque en la escuela me decían cómo puede ser argentino y judío. Ahora además tengo que explicar que soy sefaradí, entonces más complicado tendría que hacer. Me sumo a lo interesante de todo esto. Además yo hacía el paralelo con lo que pasa en España con el tema del turismo, de cómo cuando el móvil es el turismo, y eso hasta una conveniencia económica del país, deriva en investigaciones, cantidad de especialistas científicos trabajando, revolviendo la tierra a ver dónde estaba la judería, o dónde había una mikve, o dónde había una sinagoga. Entonces, a partir de lo que parece ser una punta de iceberg, atrás hay una gran cantidad de conclusiones que se pueden sacar, y me da la impresión, por lo que dicen, que esto recién empieza, que tiene un largo todavía de recorrido, en general para quienes toman una nacionalidad en forma masiva, pero en particular para que ya teníamos bastante con quién era judío, que ahora tenemos quién es sefaradí también. Pero bueno, eso es lo que nos gusta siempre, ¿no? Investigar, hurgar, discutir, y está realmente muy bueno. Y algo de eso se sumaron quienes hicieron comentarios. Voy a comenzar con los primeros, que todavía eran saludos al principio. Bueno, Villar de Guimaraes, Nelson, que escribió bastante Nelson, y va a cuestionar, no cuestionar, pero sí a opinar de algunas cosas. Hola Nelson, un gusto que estés aquí. Bernard Baena, que saluda desde Río. Bernard Miller, como siempre, se queda hasta tarde él en Londres para participar, que estamos en deuda todavía con Bernard para avanzar con un tema. Alfonso Ribeiro, desde Brasil. Desde San Francisco, California, Jurit Berlovitz. La querida Rachel Amado Borni, que está aquí, te saluda, Dalia, una merjabá.
Wow. Miren que acá preguntan cuáles son los países originales de los aplicantes, o sea, de dónde venían, me imagino sus ancestros, ¿no? De dónde viven ahora, que ya dijeron de los 5 continentes. Perdimos a Rina. Sí, aquí está. Ah, aquí está. Sí, es que estoy trabajando con el móvil y se me acaba la batería, entonces tenía que enchufarla y creo que está creando un poco de interferencia de sonido. Lo Está bien, lamento. pero se entiende bien. Pregunta de dónde eran los países originales. Me imagino que se aplica para Imperio Otomano, Turquía, Marruecos, etcétera. Sí, Imperio Otomano, o sea, Grecia, Turquía, Rumanía, Bulgaria, entonces, y también la antigua Yugoslavia, que es todos los Balcanes. Después Marruecos y portugueses que se fueron a Ámsterdam, después a Londres y después a Curazao y de ahí a Venezuela. O sea, es otra migración a las Américas. Y luego también por medio de México y de lo que era antiguamente México, la parte de Estados Unidos. O sea, abarca eso también. Pero no hemos precisado exactamente estos países de origen, porque muchas veces no se puede decir soy de ahí, ¿no? Depende de en qué época. Yo puedo decir, por ejemplo, que mis antepasados vienen de Grecia, pero no sé en qué época. Sé que en el siglo XIX estaban en Grecia. Antes de eso no lo sé. Entonces es un poco escurridizo encontrar el lugar de origen, digamos. En nuestro volumen tenemos, por ejemplo, muchas historias personales y muy interesantes. Entre ellos tenemos la narrativa de Colette Capriles, que es de Venezuela, y allá se ve muy bien. Hay un ruido otra vez, Rina, ¿es de tu enchufe o no? No, ok. Allá vemos la trayectoria de la península ibérica a Curazao, porque de Curazao sale mucha gente. Entonces tenemos un narrador de Colombia, un narrador más de Venezuela, y un narrador de la República Dominicana, que todos tienen sus orígenes en Curazao. Entonces, cuando hablamos de la diáspora sefardí, hablamos de múltiples diasporizaciones, ¿no? Múltiples migraciones. Aun si, en mi familia, por ejemplo, no sabemos si salimos de Venecia al Imperio Otomano, de Venecia a Creta y otros lugares. Tengo béjares de mi familia, mi madre es una béjar, mi madre que está allá en Estambul escuchando, espero. Los béjares, ¿de dónde vienen? De Béjar, España, de otros lugares, no se saben muy bien, pero tenemos suposiciones, tenemos unas pautas, unas indicaciones, pero nunca se puede saber como en totalidad los países de origen. Bien, seguimos. Rina, te tengo muteada. Cuando quieres hablar me haces una seña, porque está haciendo ruido tu móvil. Nelson quiere ser entrevistado una vez que culmine el proceso de nacionalización. Muy bien, Nelson, ¿de dónde viene? Ahí abajo después va a decir un poco más todavía. Muy bien, sí, nos alegra. Y nos puedes contactar, nos puedes encontrar por Google muy fácilmente. Jacobo Melamed nos trae lo que sí hace unas horas es noticia, que hay buenas noticias de Israel. En efecto, se está por firmar un cese de fuego
ya lo aprobó el Parlamento israelí, así que con esta noticia, sí, y parece que Hamás también lo hace, esperemos que llegue la paz allá a Medio Oriente. Además dice: un abrazo a la comunidad hermana sefaradí del mundo entero. Excelente trabajo presentado por Rina y Dalia, y lo firma Raquel y Jacob Melamed de Brasil. Gracias, y gracias por las noticias muy, muy buenas. Fantástico. Luis, desde Venezuela, o es venezolano por lo menos, está en el proceso en España. Hemos entrevistado a bastantes venezolanos, pero todos afuera de Venezuela. Está en Estados Unidos o en un caso en Colombia. Sí. Berna le dice a Nelson que en Londres tiene una prima que es de línea Bulafia. Bueno, esto pasa a veces, que se encuentran dentro del chat y charlan entre ellos. No puede participar porque no tiene el español, era un requisito. Judith dice: abajo la limpieza de sangre. Nelson, que yo le ofrece a Bernard para hacer contacto, para continuar. Nelson está en Colombia. Muy bien. Marta dice: congratulaciones por este maravilloso proyecto, saludos desde el sur de Brasil, donde he investigado sobre la inmigración, supongo. Hola, Marta. Acá se extiende la inmigración de los sefaradíes para Porto Alegre. Sí. ¿Vos, Lili? Bueno, Judith nos dice, pregunta en realidad, si han utilizado la genética en las investigaciones. Bueno, la genética, algunos de los narradores han hecho su ADN, su prueba de ADN, pero el gobierno español no admite ADN como evidencia primaria. Puede, si lo tienes, si lo quieres someter, muy bien, pero no se puede hacer un criterio basado únicamente en el ADN. Portugal ha tenido otra política en cuanto a eso, porque Portugal empezó desde el comienzo a pedir árboles genealógicos. O sea, que tenías que trazar de generación en generación y entregar un árbol genealógico. Y ellos sí admitían pruebas de ADN como parte de eso, pero la verdad es que no tenemos muy claro cómo está manejando el gobierno portugués estas cuestiones. Yo sé que últimamente ha habido controversias en España en cuanto a ciertos, las solicitudes que hay una normativa que se instauró hace unos meses pidiendo también árboles genealógicos para algunos que están todavía en el proceso, pero que no tenían el certificado de origen de la Federación de Comunidades Judías de España, sino que los tenían de instituciones judías o rabinos o sinagogas que no estaban en su país de origen o en su lugar de residencia. Entonces, estas personas ahora tienen que someter árboles genealógicos, o sea, tienen que someter la información que sometieron supuestamente para recibir el certificado de origen. Pero esto ha creado un poco de dificultad y es un poco... sí, hubo, en algún momento hablamos de este tema, hubo ciertos abusos de entidades que daban fácilmente certificados de sefaradí, que no eran ni de residencia ni de nacimiento del interesado. Entonces tuvieron que ponerse más duros y efectivamente hay muchas que hay que revalidar ese certificado sefaradí con uno que sea de residencia, de nacimiento o de la Federación de Comunidades Judías de España. En particular, la gran mayoría fueron certificados dados en Nueva México, precisamente.
Bueno, seguimos. Jamie decía que Luria en cuanto al dice- ADN, por ejemplo, nosotros entrevistamos a un chico norteamericano, afroamericano, que ahora vive en España y trajo a su madre a vivir a España también, pero que él desciende de un antepasado sefardí que tenía esclavos. O sea que esa es una historia también Fabuloso. que no se ha investigado mucho. Claro. Pero él sí. Y que más de uno no quisiera investigar. Ya. Pero él usó el ADN para comprobar que era descendiente de este terrateniente, ¿no? De este esclavista. Claro. Bien. Bueno. Jamie Luria dice, merci por una conversación muy interesante. Estrella Levy, muy interesantes las distintas posiciones, gracias mil a los 4. Marta Rosa Borín, maravilloso este proyecto. ¿Cómo los investigadores podrían acceder? Pienso acceder. Van a poder acceder, como lo había dicho Rina, cuando la University of Washington va a hacer disponible las entrevistas para los investigadores. Va a durar un poco de tiempo, pero estamos trabajando en esto. Y además, como lo había dicho Rina, tenemos un artículo ya publicado recientemente. No sé si hay un chat donde podemos poner el enlace, pero lo podemos mandar. Dímelo y yo lo pongo. Bueno, te lo mando enseguida por WhatsApp. Bueno. Y también vamos a tener el volumen el año próximo, ojalá. Ojalá. Pero podemos corresponder también si tienen preguntas. Entonces, puedo poner en el chat mi dirección también de email. Perfecto. Mándamelo por WhatsApp y yo lo publico aquí. Nelson tiene una reflexión y también una opinión. Nos dice, los sefardíes somos tan judíos como Maimónides o Abraham Abulafia. Los Bnei Anusim no hemos dejado de ser judíos. Nuestros padres fueron sometidos. Uh-huh. A ver, bueno, aquí vienen, yo los leí con anticipación, pero no entiendo muy bien estos mensajes. No sé si son para nosotros o es un diálogo interno entre dos personas. Nelson vuelve a decir, y hemos de reivindicar nuestro derecho a vivir y morir como judíos, envueltos en nuestro talit, con derecho al Kadish y al Dayan Emet. Betty Estrada dice, esta presentación ha sido muy interesante y cercana. Betty está en México. Gracias. Gracias, dice Nelson, por esta maravillosa exposición. El corazón llora. Shabbat Shalom para todas vuestras mercedes. Adrián Cohen nos dice gracias y saludos desde Buenos Aires, Argentina. Bernard Miller, muchísimas gracias. Él está en Londres. Mirna dice, yo quisiera más información sobre mis antepasados. Solo sé que mi papá y mi tía me cuentan de mis bisabuelos y si llegaron de España y Portugal, y luego a Honduras de Trinidad, Santa Bárbara. Acá Nelson reitera que está en Colombia y lo que acaba de llegar un mensaje que a mí me sorprende. Ezequiel Coyle, que está, dice, muy interesante, desde Moscú. ¿Qué tal, Bueno, a ver, vamos a sacar este y vamos a poner, aquí está la dirección, un poco larga. Bueno, va a quedar en el video, así que cuando terminemos va a quedar el video a disposición en YouTube y pueden poner stop y copiar la dirección, y si no, nos escriben como siempre a sfarad@sfarad.com y les damos la información y los contactos entre el público y las profesoras para
que puede ser un interesante intercambio, ¿no? Dalia, me mandaste tu dirección, ¿quieres que la publique o como Sí, quieras? si quieres, sí, sin problema. Ahí está. Muy bien, es, como les decía, es muy interesante el fenómeno. Yo, durante el auge de la nacionalidad española para sefaradíes, cuando estaba en su apogeo el buscar los medios para documentar la ascendencia sefaradí, se incluyeron en mis clases normales que venía años llevando de ladino muchísimos estudiantes de diferentes posiciones, tanto de familias judías, sefardíes que conocían bastante sobre su historia y buscaban una documentación, más porque a veces, aunque uno sepa que pertenece a una familia sefaradí, no puede encontrar toda la documentación, como ustedes muy bien comentaban en sus conclusiones de los entrevistados. Y otros que no pensaban que tenían una ascendencia sefaradí y no lo sabían realmente y comenzaron a buscar y se acercaron a la cultura y a la historia familiar, como bien comentaban, no para convertirse al judaísmo, pero sí para terminar de completar la identidad propia, porque es una parte, un bagaje que llevamos y a veces no conocemos. Y eso es parte de nuestras reacciones, de nuestra forma de ser, de nuestro carácter, y no lo conocemos y no sabemos de dónde vienen nuestras inquietudes. Así que fue, como comentaba en la entrevista, un proceso muy interesante para mucha gente. No, más allá de que algunos tenían intereses de estudio, de trabajo, simplemente de salir del país con una situación política problemática, también esto ha sido recuperar las raíces propias y eso creo que es para agradecer, más allá de si fue para redimirse por una mala acción, para una época. Eso ha sido muy útil para la identidad de muchísima gente. Sí, Rina. Sí, sí quería nada más añadir un consejo, digamos, que es que siendo una persona que ha utilizado la historia oral durante mucho tiempo, me encanta mucho, pero quiero invitar a los, al público a hacer estas entrevistas con sus propias familias, o sea, de coger el teléfono y grabar a la abuela, al abuelo o a las personas, a los padres, a las personas, los tíos, grabarlos, porque nunca se sabe. Lo que te van a decir en un futuro va a ser muy, muy importante y muy útil. Y no tenemos estas grabaciones, o sea, que es muy fácil hacerlo, no tienes que tener entrenamiento de historia oral, nada más agarra el teléfono y empieza a grabar a tus familiares. Es muy importante hacerlo. Yo sumo a eso lo que hice yo cuando tenía 13 años, que es agarrar un papel en blanco, ponerme a mí, poner mis padres, poner mis abuelos, que uno conoce a los abuelos, pero ya más atrás de los abuelos no, entonces empezar a dibujar las ramas para construir ese principio del árbol que después con los recursos que hay en internet, con los sitios para búsquedas que hay, que son desde Jenny, MyHeritage, Ancestry, un montón que hay, ese árbol sorprendentemente va a traer a muchos abuelitos a la familia de uno. Y creo que abre también un portal, es un portal a la historia, ¿no? La genealogía no es solamente una investigación privada familiar, pero uno aprende mucho sobre la historia y la historia sefardí es muy interesante y muy honda, pero al mismo tiempo tiene muchos misterios, lagunas que no podemos llenar. Y esto también aumenta la pasión para la historia, las lagunas que tenemos, porque uno quiere investigar más y más.
algunos de nuestros narradores me mandaron carpetas y carpetas de documentos de las investigaciones que hicieron, no solamente sobre la familia, pero, por ejemplo, José Navarro, que de México, de la capital, que hace muchos años que hace investigaciones, presenta mucho, aprendió y presentó sobre la región, la ciudad de Cotija en México, de donde viene el queso famoso. Es una región con una historia criptojudía que yo tampoco conocía, entonces nosotros también aprendemos de ellos, también de los brasileños, la historia criptojudía del Río Grande del Sur, del norte de Brasil. Entonces hay muchas historias regionales también que, bueno, los narradores investigan y también enseñan a nosotras también. Entonces es un portal a historias varias, de sefardíes, de no sefardíes, de nacionales, de étnicas, religiosas. También, como bien comentabas, hay un fenómeno que se dio y es esta posibilidad de conocer su pasado sefardí sin tener que tornar o querer tornar a la religión judía que habrán tenido sus antepasados. Y hemos tenido oportunidad de hablar con gente personalmente en estas circunstancias que conocen, han investigado a raíz de esto su pasado judío, han encontrado sus antepasados, pero pertenecen a una familia que ya perdió todo ese bagaje judío y están caminando en una línea, saben que proceden de familias judías, pero no van a volver ahora al judaísmo, y es un fenómeno también bastante interesante y nuevo para todos nosotros, que haya esta corriente que no pensábamos nunca que podía coexistir, ¿no? Pero tenemos que irnos. Seguro. Pues si no, estamos 2 horas más, vamos a perder a la gente, a todos que tienen que irse a comer y todos. Agradecerles infinitamente, Rina, Dalia, fenomenal. Yo me ponía a pensar a ver qué pensaba yo cuando me entrevistaron hace 3 años, me parece. 3 años, sí. Y la verdad que las conclusiones bien valieron la pena el trabajo que han hecho y que siga creciendo el trabajo, sigan investigando, que necesitamos mucho trabajo como el que están haciendo. Infinitas gracias. Solo para terminar, al final volviendo a lo que Nelson pedía de ser entrevistado, ¿hay posibilidades? ¿Ustedes todavía toman testimonios para que la gente sepa que se puede conectar? Sí, estamos concluyendo esta parte del proyecto, pero sí nos gustaría mucho entrevistar a Nelson y a la gente que quiere entrevistar. Rina. Entonces, sí, esperamos de entrevistar unas personas más y Nelson está muy, muy bienvenido y nos alegramos mucho de tener la oportunidad, ¿cierto? Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Realmente muy interesante la investigación y la conclusión y la iniciativa que han tenido para hacer este trabajo. Solamente nos resta saludar a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que van a venir a nuestras próximas actividades, igual los volvemos a invitar. El próximo domingo, bueno, voy a ser yo la entrevistada en los encuentros de AUJAD, que son hablados en ladino, y el próximo jueves tenemos como invitada a la escritora Miriam Moscona y su bagaje de recuperación de la herencia y de la lengua. Muy, muy agradecidos, como siempre, de que nos acompañen, y pueden ver todas nuestras actividades en nuestra página web, sefarad.com. Y ahora en el video de despedida hacemos un resumen de todo esto que siempre le decimos para no cansarnos. Gracias, Rina. Gracias, Dalia. Chau, chau.
Gracias, muchas gracias. Gracias.